Mi querida Johanny, ¿cómo Buenas noches estás? desde Italia y España en conexión, como siempre, las 20:30 de la noche. Mira, podíamos haber hecho el directo ayer los dos en Italia, porque yo acabo de llegar aquí a Madrid, pero bueno, igualmente, afortunadamente nos podemos ver y conectar aunque estamos relativamente lejos. Bueno, mucho gusto en verte y en compartir siempre contigo, Johanny. Bueno, para mí también siempre es un encanto y quiero recordar al paso las personas que verán el directo después o que se van conectando, que dejen preguntas después del directo también, porque así tú puedes interactuar con lo que llegan después, ¿no? Porque a veces alguien llega después o lo que van llegando, que escriban preguntas en base a lo que vas a hablar después. Claro, sí, sí. El espacio que hacemos, estos encuentros que hacemos mensuales en YouTube, unas veces en italiano, otras en español, hoy toca en español, siempre lógicamente tienen cabida las preguntas. Todos los amigos que quieran plantear preguntas sobre lo que estamos hablando o cualquier otro tema de lo que hemos tocado, de los que hemos tocado en encuentros precedentes, pues naturalmente que la pregunta procede y además hasta se agradece. Hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante, Johanny, siempre en el entorno de lo que es la sistémica familiar, de lo que es la memoria transgeneracional, de cómo esa base de memoria familiar que a todos nos implica y a todos nos precede, de lo que se ha vivido en tu familia, en la mía, en todas las familias, en las generaciones precedentes, cómo eso está ahí, eso está siempre ahí. Y los cimientos emocionales que nos construyen a cada uno de nosotros en la generación actual dependen o se nutren fundamentalmente de lo que se ha vivido en la familia en las generaciones precedentes. Para bien o para mal, esa historia es nuestra historia. Y de ese inconsciente familiar somos hijos, los que estamos hoy y lo serán también los que lleguen después. Por eso, cuando hablamos de la memoria transgeneracional, Johan, y ya hemos hecho tantos encuentros al respecto, siempre ponemos una especial atención a todas las circunstancias que se han vivido en cada clan, cada uno en el suyo, lógicamente. Porque sepas poco, mucho, nada o casi nada de eso, igualmente te afecta. Te reconozcas en tu clan o no, igualmente te afecta. Es más, quien rechaza o reniega de su clan, ya con el hecho de renegar de su clan está reconociendo que es miembro de su clan. Con lo cual, siempre como digo, es muy, muy importante tratar de conocer, tratar de comprender no solo lo que ocurrió en el pasado, Johanny, sino, evidentemente, cómo ese pasado sigue presente y puede estar condicionando de múltiples maneras y en múltiples aspectos la vida, salud, personalidad, etcétera, de la generación presente. Cuando hablamos de las dinámicas familiares, que es el tema que proponemos hoy aquí, en realidad estamos haciendo alusión a observar cómo el ambiente y la atmósfera que puede haber en cualquier casa, en cualquier ambiente afectivo, en cualquier familia, viene determinada en buena medida por lo que ha habido en las generaciones precedentes y también, qué duda cabe, por el tipo de relación matrimonial que tengan papá y mamá. Papá y mamá, al fin y al cabo, son los directores de orquesta. En toda familia, en todo núcleo familiar, los que ahí verdaderamente rigen y deciden son el padre y la madre. El padre y la madre, que también son transmisores de la memoria transgeneracional. Tu papá y tu mamá, mi papá y mi mamá, todos, al fin y al cabo, representan su rol de padre y su rol de madre en función de lo que han heredado, en función de lo que un día han observado e interpretado cuando eran niños. Con lo cual, en la forma en que el padre y la madre represente su rol, ahí ya está la memoria familiar, la memoria transgeneracional implícita. Y además de eso, como decía previamente, además de cómo representan su rol en función de cómo es la historia familiar de cada uno de ellos, está claro que
en esa observación sistémica de la familia, de lo que hay, del ambiente y la atmósfera afectiva que pueda haber en cualquier familia, el hecho crucial y determinante es el tipo de relación que tengan papá y mamá. Porque eso es lo que va a desencadenar todo lo que pueda ocurrir en esa familia. Es decir, no es lo mismo que papá y mamá estén bien, se amen, se respeten, se comprendan y sean verdaderamente dos compañeros de vida. O que, por ejemplo, pues sea una familia o una relación matrimonial donde pueda haber pues algún tipo de maltrato verbal, psicológico, físico. O puede haber ausencias donde, bueno, pues por el bien de los hijos, como se suele decir, sigan juntos, pero luego cada uno pues vive su vida, en fin, adulterios o lo que sea, o incluso que pueda haber escenas de maltrato. Como digo, todo viene determinado por la salud y armonía en la relación de pareja que tengan papá y mamá. Mira, yo recuerdo que cuando ya hace muchos años me interesé de lleno en el análisis de la sistémica familiar, esa visión global de lo que hay en casa, teniendo en cuenta que cada movimiento que pueda hacer un miembro, desde el más poderoso que pueda ser el padre, hasta el menos poderoso que pueda ser el hijo menor, por ejemplo, cualquier movimiento tiene efecto en los demás, en el conjunto de la relación. Por eso decimos que es una sistémica familiar. Nada pasa desapercibido. Todos contribuyen a esa relación, a ese ambiente, a esa atmósfera. Desde el más poderoso hasta el menos poderoso. Desde el que está muy a gusto hasta el que no está a gusto. Todo crea un ambiente, vamos a decir, una atmósfera, un ambiente que es el que evidentemente luego como un oleaje, como una avalancha, puede generar tantas y tantas dinámicas, que es de lo que vamos a hablar hoy aquí. Como te decía, cuando yo me introduje de lleno en lo que fue la preparación de mi libro Descodificación biotransgeneracional, hace ya unos cuantos años, lógicamente, estudié muy en profundidad a un autor, a un psicoterapeuta estadounidense, Murray Bowen, y de él aprendí un concepto que me interesó mucho y verdaderamente, aunque han pasado los años, para mí sigue siendo verdaderamente vigente, que es lo que él llamó la triangulación. Evidentemente, Murray Bowen jamás hizo un estudio transgeneracional, pero sí es cierto que él trabajaba con la sistémica familiar y prestaba mucha atención a cuáles son esas dinámicas que hay en casa para tratar de comprender qué es lo que hay detrás, lo que no se ve, lo que no se toca, qué es lo que desde atrás genera esas dinámicas que tú puedes observar en casa. Tú vas a una casa y puedes observar pues, que entre papá y mamá hay mucho afecto o no hay afecto, o que hay mucha distancia, o que hay maltratos, o que hay gritos, lo que sea. Sí, pero nada es casual en la vida. ¿Qué es lo que hay detrás? Y ese concepto de Murray Bowen, de la triangulación, consiste básicamente, por simplificarlo, Johanny, en analizar dentro de lo que pueda ser un esquema familiar donde pueda haber papá y mamá y varios hijos, hacer análisis separadamente en triángulos. Es decir, al fin y al cabo, si papá y mamá son los directores de orquesta, las personas que realmente deciden ahí, los que tienen el poder, está claro que cada hijo que ellos tengan constituye un triángulo. Ese triángulo, la tríada, son papá y mamá y el hijo. Y si tienen otro hijo, hay otro triángulo, otra triangulación o otra tríada con ese otro hijo. Porque cada hijo, al fin y al cabo, necesita o pretende sentirse visto, querido, amado, reconocido, protagonista en casa. Todos los hijos aspiran a eso. Y claro que a veces se puede dar una cierta rivalidad entre los hijos por ocupar el centro del escenario familiar. Claro que sí. Por eso cada hijo, o los padres con cada hijo, constituyen una tríada. Y analizando cada una de esas tríadas podemos llegar a comprender esas dinámicas familiares a las que me estoy refiriendo. Mira, en cualquier ambiente familiar, en cualquier familia,
funcione bien o no funcione bien, siempre surgen lo que llamamos grupos. ¿Por qué? Porque siempre hay afinidades, porque siempre hay personas que pues, van a tener una mayor sintonía unos con otros, aunque sean miembros de la familia. Y siempre surgen esos grupos que en algunos casos sí pueden arruinar de algún modo la armonía y el equilibrio. Dentro de lo que son los grupos, en primer lugar, vamos a hablar de las alianzas. Las alianzas son uniones de intereses entre dos o más personas, pero donde no existe el propósito de, mediante esa unión de intereses, perjudicar a un tercero, o restar poder a un tercero, o arrebatar el rol que detenta un tercero. Una alianza puede ser perfectamente, dentro de una familia en la que pueda haber papá, mamá y varios hijos, una alianza es, sin duda, la que constituyen los hermanos gemelos o mellizos. Es decir, si dentro de la fratría, donde puede haber 4 o 5 hijos, imagínate Johanny, pero resulta que 2 de ellos nacieron juntos, mellizos o gemelos, monocigóticos o dicigóticos, está claro que esos hermanos tienen ya una unión entre ellos más intensa de la que puedan llegar a tener con los demás. ¿Por qué? Porque son compañeros de viaje, porque han estado unidos desde el primer instante de su vida, porque tienen la experiencia de haber estado los dos, entre comillas, a solas, 9 meses en esa cavidad estrecha que es el útero. Eso crea una alianza férrea para toda la vida. Pero el hecho de que luego, incluso después de nacer, se mantenga esa alianza férrea, esa conexión especial entre ellos, no significa en absoluto que vaya en perjuicio de otros. Simplemente entre ellos hay una conexión más intensa de por vida de la que puedan tener con otros hermanos, aunque se lleven bien con los otros hermanos, pero no será lo mismo. Bueno, pues ese sería el clásico ejemplo de una alianza, vuelvo a repetir, unión de intereses o armonía o empatía entre dos personas, pero sin el propósito de perjudicar o dañar a nadie. El otro tipo de grupos, que es realmente donde vamos a poner todo el foco de atención hoy, Johanny, es el de las coaliciones, porque las coaliciones, como la propia palabra, en un enfoque etimológico, la propia palabra ya quiere decir, si hay la unión de fuerzas o intereses entre dos o más miembros, con el propósito explícito de arrebatar o dañar la posición de otro. Vaya por adelantado, antes de entrar en los distintos tipos de coaliciones que vamos a analizar hoy, y aunque pueda parecer un poco salirnos de la actualidad, pero para comprender bien las sutilezas sobre las que vamos a poner el punto de mira después, conviene que hagamos una reflexión profunda y sutil que nos va a facilitar mucho la comprensión de todo esto. Mira, Johanny, si pretendiéramos condensar en un relato de 100 páginas la historia del ser humano, desde el inicio de sus días hasta hoy, probablemente solo la última página hablaría de un ser humano, del ser humano moderno, como podemos ser tú y yo hoy, con las necesidades y hábitos que podamos tener tú y yo hoy a diario. En las 99 páginas anteriores leeríamos el relato de un primate arcaico más próximo al animal que al ser humano actual. Y con una serie de con una serie de urgencias y necesidades absolutamente distintas a las que puedas tener tú cada día o las que pueda tener yo cada día, hoy. Si algo realmente permitió al ser humano en el origen de los tiempos salir adelante sin ser ni el más fuerte ni el más rápido, si algo le permitió salir adelante fue su inteligencia diferencial con respecto al resto de los animales. La inteligencia por un lado
y la adaptación biológica por otro son los factores clave que permitieron al ser humano imponerse, sobrevivir e imponerse, adaptarse e imponerse. Y hay un factor crucial, fíjate, que fue la postura bípeda. Cuando el ser humano, bueno, pues se alza sobre sus cuartos traseros, piernas, para poder otear más espacio en la sabana africana sobre la hierba, ya sea para observar posibles presas, no olvidemos que aquellos seres humanos, aquellos homínidos eran cazadores, para observar más presas a las que perseguían y también para vigilar posibles peligros de otros depredadores que quisieran convertirlos a ellos en caza. Ese cambio, la bipedestación, la postura bípeda, desencadenó una serie de cambios anatómicos absolutamente cruciales. Entre otras cosas, porque se estrechó el canal de parto. Entre otras cosas, porque, claro, conforme el ser humano fue progresando en su proceso de evolución, también el cerebro, el cráneo, fue cobrando mayores dimensiones. Con lo cual, si por un lado se estrecha el canal de parto por la postura bípeda y por otro crece paulatinamente el tamaño del cerebro, quiere esto decir que paulatinamente el ser humano trajo al mundo crías cada vez más inmaduras. Y siendo crías cada vez más inmaduras, necesitaban durante más tiempo cuidados, fundamentalmente de la madre, lógicamente, durante más tiempo. Este es el factor clave para lo que vamos a hablar después. ¿Por qué? Porque en el momento en el que la hembra, la mujer, la madre, tiene que estar más tiempo en la gruta, en la cueva, para que se nos entienda, Johanny, cuidando a sus crías inmaduras, esto llevó a que progresivamente la hembra dejara de ser miembro del equipo de caza. Y el equipo de caza quedó constituido solo por machos, los varones. Mientras que ellas, las hembras, tenían que estar más tiempo en la gruta, en la cueva, donde fuera, cuidando a sus crías. Con lo cual, esto, lógicamente, que estoy contando en cuestión de unos minutos, ocupó miles y miles y cientos de miles de años, como es lógico, pero llevó a la sutileza de que él y ella adquirieron una especialización distinta en lo que respecta al territorio. Él se especializó en una territorialidad externa, volcada hacia afuera, porque él tenía que salir a diario a buscar la caza, la comida, en un área externa que tenía que controlar, donde podía cazar, sorprender a otras presas, cazar y alimentarse él y alimentar a los suyos. Territorialidad hacia afuera. Mientras que ella, confinada en la casa, en el hábitat, cuidando de los suyos, se especializó en una territorialidad interior, buscando que en ese espacio interior los suyos, sus hijos, pero también el compañero, el macho, cuando venía, estuvieran bien. Es decir, organización territorial en el hábitat. Eso, mi querida Johanny, lógicamente han pasado tantos años y la sociedad actual pues nada tiene que ver con aquella, pero ¿sabes qué? Que eso sigue estando muy presente en nuestra memoria profunda, nuestra memoria biológica, en ese aprendizaje ancestral de lo que hemos hecho durante cientos de miles y cientos de miles de años. Quiere ello decir que aunque hoy la sociedad sea muy distinta, aunque hoy el rol del macho y la hembra en la pareja, del esposo o la esposa, compañero o compañera, pues obviamente ha cambiado mucho, pero en lo que se refiere a esa connotación territorial a la que me refería antes, él, una territorialidad volcada hacia afuera, ella, una territorialidad volcada hacia adentro, eso sigue siendo vigente. Es increíble cuánto han pasado, escuchando todo esto, yo me iba imaginando todo, digo, pero imagínate, ha pasado
tanto, pero tanto tiempo y es increíble cómo eso se siente todavía hoy, o sea, en el rol del hombre y de la mujer, o sea, que todavía se siente esta cosa, ¿no? Aunque sí, esas memorias son muy lejanas. Aprovecho, Jesús, para saludar a Kiara Gallano, que nos saluda, a Julia Ah, Salán y a Ice Girl. muy bien. Saludos para todas. Gracias por... Bueno, si quieren hacer alguna pregunta, Kiara Galeano en español también, si se atreve. Si no, en italiano y la traduces tú. Sí. Muy bien, sí, es absolutamente así como dices tú. La territorialidad sigue vigente, sigue vigente. No perdamos de vista, Johanny. Y vuelvo a subrayar. Está claro que la sociedad actual poco se parece a aquella o nada, pero la sociedad actual ni siquiera se parece mucho a la de hace 100 años, de la época de tus bisabuelos o los míos, poco. Pero en lo que es la memoria biológica y profunda, eso sigue estando vigente. Está claro que hoy saludo también a Zaida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Desde Colombia. Estamos en una sociedad, nos guste o no, Johanny, diseñada por y para hombres, nos guste o no. ¿Más igualitaria cada día? Sí, pero todavía es una sociedad en esencia diseñada por y para hombres. Pero fíjate que de puertas para adentro, es decir, dentro del ámbito doméstico, la persona que tiene más peso, presencia y relevancia, al menos hacia los hijos, es la madre. Es la madre. Está claro que ella no tiene la fuerza física en comparación con el macho, pero el referente principal y la relevancia en casa, dentro de casa con respecto a los hijos, la figura principal es ella. Y esto vamos a comprender luego muy bien por qué lo estoy subrayando así, porque quiero que quede muy claro cómo, a pesar de que hoy en día parece que ha quedado muy atrás, en la noche de los tiempos, en los tiempos de la gruta y de salir a cazar y esas cosas, pero en esencia y sutilmente todavía está bastante más presente de lo que pueda parecer. Por tanto, retomando el tema de las coaliciones. Coaliciones, como decíamos al principio, o una coalición tiene en esencia, como decía hace unos minutos, la unión de intereses o de fuerzas de dos o más personas con el propósito de imponerse sobre otra o incluso dañar o perjudicar la posición, fuerza de otra persona. Hay un primer tipo de coalición, que es lo que vamos a llamar la coalición conservadora, donde digamos que hay quórum o hay armonía o hay acuerdo, consenso entre los dos actores principales, papá y mamá. Es decir, ellos están de acuerdo en algo que imponen al tercero, que en este caso sería el hijo o los hijos. La clásica coalición conservadora sería la que nosotros llamamos la delegación. Vamos a imaginar que tenemos un matrimonio donde él quiso ser un día arquitecto, el padre, pero, bueno, pues las circunstancias se lo impidieron y pues se tuvo que conformar con ser, no sé, mecánico de automóviles, por ejemplo. Y, bueno, pues ha vivido su vida y se ha ganado la vida siendo mecánico de automóviles, pero siempre tuvo la frustración, esa asignatura pendiente, de que cuando era jovencito, pues hubiera querido laurearse, licenciarse, tener la titulación de arquitecto, pero es un sueño frustrado que no pudo alcanzar en su momento. Bien, muy habitualmente, cuando papá o mamá, o como pueda ser en este caso del ejemplo que estoy diciendo, empiezan a buscar tener un hijo, o se acaban de enterar de que van a tener un hijo, si es que ha sido un embarazo no planificado, claro, ahí se reactiva la memoria de aquella frustración. Exacto. Y ese papá o esa mamá empieza a acariciar la idea de que hoy quizás a través de mi hijo, aunque haya pasado 40 años o 20 años, pueda llegar a ser, entre comillas, arquitecto. No lo fui yo, no pude o las circunstancias me lo impidieron,
pero ahora haré todo lo posible para que mi hijo sea arquitecto. Con lo cual puede darse la situación donde papá y mamá estén de acuerdo en diseñar de ese modo lo que va a ser la hoja de ruta de la vida del hijo. Ah, pues muy bien, para que el hijo será un día arquitecto o será un día abogado, lo que sea, da igual, la frustración O sea que tiene que tengan llegar los y ya padres. está. No, me hace Claro, muy chistoso Jesús, que ya tiene que llegar y ya se le está poniendo lo que va a hacer, lo que va a estudiar, lo que, cómo va a vivir, es increíble, ¿no? claro, fíjate que en esa actitud hay una buena intención, hay un Claro, propósito claro. positivo. Es decir, si yo tengo una frustración de lo que quise ser y no fui, y ahora quiero llegar a serlo indirectamente a través de mi hijo, para que él llegue donde yo llegué, donde yo no llegué, No pude llegar. y de ese modo, digamos, también evitar que él tenga las frustraciones que yo he tenido, hay un propósito positivo, no lo Claro. podemos negar. Pero, acuérdate que decíamos que las coaliciones al fin y al cabo acaban perjudicando al que ocupa el puesto débil ahí, que es el hijo. Pero papá y mamá que están de acuerdo en eso, en decidir que el hijo sea un día arquitecto o abogado, lo que sea, no se están dando cuenta de que están robando a ese hijo ahora la libertad de elegir qué hacer en su vida. No le están dando esa opción. Ya le están entregando un plato cocinado con lo que ellos han decidido que es mejor para él. Y probablemente van a poner todos los medios para que él llegue al éxito, que llegue a obtener y llegue a concretar ese proyecto. Pero la cuestión es que en el momento en el que los padres imponen esa hoja de ruta al hijo, no se están dando cuenta de esa sutileza a la que yo me refería, que le están robando la libertad de elegir él, de acuerdo a sus talentos o ilusiones, qué hacer en la vida. Y claro, con esa hoja de ruta diseñada e impuesta por los padres al hijo, está claro que el hijo al principio difícilmente podrá negarse a esto, o no suele ser lo habitual, y probablemente se suba a ese tren y haga el recorrido que ellos han diseñado para él. Pero si no obtiene el éxito, será un fracaso doble. Primero porque él como hijo no ha llegado a la meta que era llegar a ser arquitecto. Y segundo, si no lo logra, también está defraudando a sus padres, porque realmente eran sus padres o su padre quien había puesto todo el empeño y todo el esfuerzo, incluso si quieres económico, para que él llegara a la meta. Con lo cual se pone sobre los hombros del hijo una pesada carga, la que conlleva en sí llegar a la meta y conseguir la licenciatura, pero también satisfacer expectativas del padre, porque el padre, tú eres el hijo y tú eres hoy la segunda y última posibilidad que tiene tu padre de saldar de algún modo aquella deuda que tiene, aquella frustración. Con lo cual el peso es doble. Y por otro lado, claro, se puede encontrar ese hijo con que muchos años después, cuando ya, pues imaginémonos que es arquitecto y trabaja de arquitecto y vive la vida de un arquitecto y todo lo que tú quieras, pero muy a menudo resulta que vive una vida a la que no le encuentra sentido. ¿Por qué? Porque nunca eligió ser arquitecto, eso ya le vino dado. Cuando eso le vino dado y se le entregó esa hoja de ruta en la mano, no tuvo el coraje de rechazarlo. Pero hoy, muchos años después, probablemente es la clásica persona que se levanta de la cama cada mañana y arrastra los pies. Entiéndaseme la metáfora. Arrastra los pies porque no le encuentra sentido a esa vida. Sí, sabe hacer muy bien su trabajo. Sí, se ganará muy bien la vida. Puede ser, sí. Pero falta ese impulso que te da el amar lo que haces. Cuando uno ama lo que hace, y yo agradezco mucho porque me considero una persona que yo amo lo que hago, siempre hay un impulso interior. Hay momentos en los que estás cansado, lógicamente,
pero siempre, siempre te levantas y siempre sigues porque hay una fuerza que te impulsa. En cambio, cuando no existe eso, puedes llevar una vida vacía, una vida donde, como decía yo antes, arrastras los pies, no encuentras la motivación. Y claro, eso puede ser una vida muy frustrante. Por el simple hecho, como decía Johanny, de que muchos años antes, papá y mamá, con la mejor intención, te sirvieron en bandeja lo que ellos habían decidido para ti. Y tú hoy a lo mejor resulta que eres una magnífica arquitecto, Johanny, pero a ti te hubiera gustado ser actriz de cine. Y claro, ahí hay una asignatura pendiente que ahora pues te crea Si ahora te bajas de ese tren en el que papá y mamá te subieron un día, probablemente te vas a sentir traidora o culpable. O no lo haces por no dar un disgusto a papá y mamá. Pero claro, si no te bajas de ese tren, también estás dejando pasar el tiempo que probablemente te serviría a ti para entregarte de lleno y con toda la ilusión de tu alma a lo que realmente quieres hacer. Con lo cual, claro, es una situación que puede ser muy, muy pesada. No perdamos de vista, Johanny, y esto ya en un análisis sociológico de ecuménica trascendencia, no perdamos de vista que probablemente la inmensa mayoría de la gente en el mundo trabaja en lo que puede, no en lo que quiere. Por ahí a lo mejor podríamos empezar a comprender tantas y tantas cosas. Y muchos están convencidos, trabajando en lo que pueden, muchos están convencidos que eso es lo que quieren, o sea, que no todos se dan cuenta siempre que lo que están haciendo en realidad no es lo que quieren, o sea, que entran como tan profundamente en la parte de esa conexión con el mamá, con el papá, con esa cosa, que a veces están como totalmente hipnotizados, ¿no? De esa misma realidad. No es que algunos se dan cuenta, ¿no? Que no quieren a lo mejor hacer eso, que no se sienten felices porque a lo mejor están haciendo eso, pero... Mira, en esto que estás diciéndote ahora es que estoy completamente de acuerdo. No perdamos de vista, Johanny, no sé lo que opines tú al respecto, pero no perdamos de vista que estamos en una sociedad banal y superficial, donde se entrena al individuo para que busque y satisfaga sus necesidades aquí, ahora, ya. Es decir, para nada se subraya su trascendencia. Para nada se alimenta que tú tengas concepción del ser maravilloso que eres y del poder inmenso que hay en ti, la trascendencia. Al contrario, se nos lleva a la banalización de todo, al consumismo absurdo y cortoplacista, con lo cual, claro, te alejas de tu centro, te alejas de tu ser. Y claro, llega un momento donde verdaderamente, como se suele decir metafóricamente, estás tan metida en el bosque que solo ves árboles, no ves el bosque. Ya has perdido por completo, estás desnortada, no tienes una panorámica de lo que estás haciendo y de si de verdad eso te satisface. Simplemente vives el día a día, no hay una observación a medio o largo plazo, no hay un momento de reflexión donde tú puedas sentarte contigo misma, reunirte contigo misma y decir, bueno, ¿esto de verdad es lo que yo quiero hacer? ¿O simplemente me estoy dejando llevar por la inercia? ¿O simplemente me estoy dejando llevar porque esto me permite pagar mi casa, pagarme mis vacaciones y salir a cenar un día a la semana? Claro, resulta que a lo mejor hay otras cosas en tu vida que no estás contemplando, más que esas que son estrictamente materiales, ¿no? Del placer, como digo yo, cortoplacista. Esa sería otra lectura interesante a realizar, el tipo de sociedad en la que estamos, ¿no? El conformismo di masa, como dice el filósofo italiano Diego Fusaro. Al final te entrenan para eso, ¿no? Para que te conformes, bueno, pues hacer un poco lo que hacen todos, ¿no? Ser uno más, una oveja blanca en el branco, en lugar de ser una oveja negra, que eso siempre puede ser complicado, sobre todo si te señalan con el dedo,
Bueno, pues si eres una oveja blanca, nadie te va a señalar con el dedo y puede ser bastante más cómodo. Claro. El otro tipo de coaliciones sobre las que quiero incidir ahora, Johanny, son las coaliciones ilegítimas. Vuelvo a hacer aquí alusión, como señalábamos hace unos minutos, no olvidemos nunca que dentro de casa la persona con más peso, relevancia y referencia con respecto a los hijos ha sido, es y será la madre. Por tanto, hablamos de coaliciones ilegítimas cuando ella, que ya es la que desde el punto de partida tiene más peso y relevancia en casa, ella atrae a su lado a uno o varios hijos. Para que eso ocurra, siempre tiene que haber una relación de pareja disfuncional. Es decir, esa relación matrimonial o de pareja no funciona bien. Y ahí es donde entra en juego el tema territorial al que me refería previamente. Si tú estás en una relación de pareja, que un día funcionó naturalmente, pero hoy no funciona, y sobre todo si tienes hijos pequeños, digamos que él, tu compañero, tu marido, siempre va a tener más fácil salir a buscar otros escenarios de vida donde pueda pues, aliviar de algún modo su frustración de lo que vive en casa con una relación que está en crisis o que directamente ha fracasado. Él siempre va a tener más fácil eso, ya sea para buscarse, pues yo qué sé, sus partidas de fútbol con sus amigotes el sábado, o sus reuniones en el bar con sus amigotes los jueves, o incluso el adulterio, caramba. En cambio ella, sobre todo cuando tiene hijos pequeños, para ella eso va a ser más difícil, no va a ser tan fácil. Y no hablo ya por cuestiones culturales, sociales, religiosas, que también, pero sobre todo cuando tiene hijos pequeños, ella no va a tener el mismo margen de libertad como para poder aliviar fuera sus vacíos afectivos y sus frustraciones. De modo que ella se va a ver obligada por las circunstancias a vivir su amargura y su vacío afectivo en casa. Y siendo así, va a tender, es decir, tendrá la clara y marcada tendencia a aliviar su vacío y su sufrimiento con uno o varios de sus hijos. Esto es lo que nos lleva a la proyección que llamamos del hijo cónyuge. Es decir, cuando una mujer en su matrimonio no funciona bien y hay ese tipo de ausencias o vacíos afectivos, como decía previamente, tiende a proyectar sobre su hijo varón, habitualmente el más pequeño, si es que hay varios, habitualmente, lo que llamamos el hijo cónyuge o marido de sustitución. Obviamente no estamos hablando para nada de que haya una relación física, ni mucho menos, pero sí le convierte en una especie como de hijo preferencial. Vuelca en él la figura del marido. Eso daría lugar a una coalición ilegítima, por el simple hecho, como decía hace unos minutos, de que ella, que ya es la que tiene más peso, relevancia, poder en casa, une a su poder uno o varios hijos. Es decir, recluta a su hijo, al hijo cónyuge, junto a ella. De modo que el marido, que ya de entrada tiene menos peso y relevancia que ella en casa, el marido nada podrá hacer para vencer en esa batalla. Porque ella, junto con su hijo, ocupa todo el espacio en el ambiente familiar. Por eso es ilegítima. Está claro que la coalición del hijo cónyuge, como digo, cuando ella recluta a su lado a un hijo varón, es probablemente el caso más típico de coalición ilegítima. Pero hay otra que también es muy habitual, que a ti ya sé que no te afecta porque eres hija única, pero bueno, es muy habitual. Por razones sociales y culturales, todavía incluso hoy en día, Johanny, pues muchas veces en una familia donde pueda haber, imagínate, una hija primogénita y un hijo segundo, varón, muchas veces se tiende a
tratar o considerar o reconocer como primogénito al segundo por el mero hecho de que es varón, aunque sea el más pequeño. Y esto es muy habitual, quizá cada vez menos, pero todavía es muy habitual, lo que llamamos la inversión de rangos. Es decir, hay una coalición ilegítima porque papá y mamá están de acuerdo en promover al varón pequeño al puesto de primogénito, o al menos le tratan como tal. Y es ilegítima porque queda fuera de esa coalición la primogénita hembra, que por sí sola no tiene ninguna posibilidad de salir victoriosa en esa batalla, clarísimamente. ¿Qué dinámicas se pueden observar ahí, en esta coalición? Está claro que ella, la primogénita defenestrada, nada puede hacer contra papá y mamá. Ellos tenían el poder, siguen teniendo el poder, ellos han promovido o facilitado la pérdida de su rango de primogenitura, nada podrá hacer al respecto. Pero ella sí puede, de algún modo, presentar una cierta hostilidad hacia el hermano. ¿Por qué? Porque el hermano, al fin y al cabo, está en su mismo rango, en su misma generación. Está protegido y promovido por papá y mamá, pero ella sí probablemente va a mostrar una cierta hostilidad hacia el hermano. El hermano está encantado. No es primogénito, pero le tratan como tal. Está encantado, pero ella sí puede presentar una hostilidad hacia él. Es decir, una primogénita que ha sido defenestrada, pues puede ser una ragazza, una jovencita, una muchacha, que observa cómo ella tiene 11 años, su hermano tiene 9, y resulta que, pues cuando terminan de comer, la que tiene que así recoger las cosas de la mesa es ella, mientras su hermano se va a jugar con la Nintendo ahí al sofá, por ejemplo. O resulta que ella tiene, no sé, 16 años, su hermano tiene 15, y resulta que a su hermano le dejan los sábados o los viernes por la tarde le dejan volver más tarde que a ella. Ella tiene que estar en casa a las 9:30, pero a su hermano le dejan hasta las 11, a pesar de que es más pequeño, por el mero hecho de que es varón. Ese es el aspecto que a ella la deja bien claro que, o al menos así lo interpreta, que parece que él es más mayor o le tratan y respetan a él como primogénito y no a mí, que sí lo soy. Esto, fíjate que suele tener incluso repercusiones psicosomáticas, muy habitualmente, como puede ser más adelante síndrome premenstrual, por el mero hecho de que hay una expectativa frustrada, por el mero hecho de que quizás a ella, en la infancia, se le ha hecho creer que está en una sociedad igualitaria y, por tanto, que tiene tanto margen de proyección y desarrollo como pueda tener su hermano, su primo o los compañeritos que tenga en la escuela. Y, sin embargo, luego comprueba con hechos como estos que acabo de describir que eso no es así, que la realidad no coincide con lo que un día le hicieron pensar. Esa es la expectativa frustrada. Al final, lo que se produce es un rechazo emocional a su feminidad. ¿Por qué? Porque interpreta, no sin razón, pero interpreta que el hecho de ser mujer la frena o la condiciona. Si fuera chico como su hermano, en algunos aspectos su vida sería distinta, gozaría de más margen de libertad. Incluso sus padres la respetarían en el rango que no la están respetando. Eso es un factor a tener muy presente, la frustración o la expectativa frustrada. Mira, al respecto de esto que estoy diciendo, comparto aquí una anécdota que yo recuerdo hace ya muchos años, presentando en Italia precisamente un libro que escribí, Emozioni sommerse, sobre el ciclo menstrual. Y allí una señora, en una de las presentaciones que hicimos concretamente en Verona, al final de la presentación me pregunta,
Oiga, ¿y usted me podría explicar por qué en el África subsahariana apenas saben lo que es el síndrome premenstrual? Porque dice, yo soy antropóloga, yo he vivido muchos años en varios países de la África Austral y siempre me llamó mucho la atención que pues yo he tenido toda mi vida síndrome premenstrual, dismenorrea, este tipo de cosas. Soy una mujer obviamente independiente, tengo, o sea, me gano la vida por mí misma, etcétera. Y sin embargo, aquí en Europa, Italia, España, etcétera, pues la mayor parte de las mujeres en algún momento de su vida tienen síndrome premenstrual y allí en aquellos países casi no sabían lo que era eso. Y recuerdo que, te reconozco, y a nuestros amigos también, reconozco que cuando me hizo la pregunta, yo francamente, yo no había analizado, ni siquiera sabía que en el África subsahariana, como decía esta señora, el síndrome premenstrual era algo muy raro, ¿no? Pero me propuse averiguarlo y de hecho cuando escribí el siguiente libro sobre el ciclo menstrual, se llama precisamente el ciclo menstrual y sus síntomas, descodificación biológica y emocional, a ella sí lo analicé y lo comprendí. Y fíjate que lo que voy a decir ahora es cruel, pero es real, es real. La niña, italiana, española, me da igual, de la generación nuestra, es una niña a la que sí se le hace ver, o sí se le enseña, o sí se le promete, ya desde niña, que está en una sociedad igualitaria y que por tanto su margen de crecimiento y desarrollo en la vida será igual que el que pueda tener su hermanito, su primo o quien sea. Crece con esa creencia. Hasta que luego quizás observa 27 años después que no es así. Que a lo mejor resulta que en su empresa, para ella no es tan fácil llegar a la cúpula de poder de su empresa como a lo mejor para sus compañeros. O ni siquiera a lo mejor en el tipo de salario que tenga, etc. Es decir, hay una expectativa frustrada donde no coincide lo que veo ahora en la realidad con lo que se me hizo creer previamente. En cambio, y por eso decía que es cruel lo que voy a decir, pero es real, en cambio, a la niña que pueda vivir en los arrabales de Nairobi, capital de Kenia, o de Harare, capital de Zimbabue, de donde tú quieras, me da lo mismo. A esa niña nadie la ha prometido cuando era niña que llegaría en la vida tan alto como ella quisiera o como pudiera o tan alto como sus hermanos. No. Probablemente a esa niña ya le quedó muy claro desde niña cuál iba a ser su rol en la vida. Ser esposa y madre, traer hijos al mundo, tener contento al marido, etcétera, etcétera. Con lo cual ahí no va a haber una frustración, una expectativa frustrada, porque no se le está haciendo creer nada que luego no se va a cumplir. Es cruel, sí, ya lo sé, pero no hay la expectativa frustrada. Y por ahí podemos empezar a comprender, no habiendo una expectativa frustrada, dentro de lo injusto que es, lógicamente, no habiendo una expectativa frustrada, porque en esos países el síndrome premenstrual afecta a un 5% de mujeres y porque en Italia o en España, Johanny, sin ir más lejos, el síndrome premenstrual afecta en un momento u otro de la vida a más del 70% de las mujeres. Por tanto, las coaliciones ilegítimas y la inversión de rangos. Volviendo antes de pasar a las coaliciones revolucionarias, volviendo al primer caso que hemos visto de coalición ilegítima, la del hijo cónyuge. Acuérdate que decíamos que una mujer que pueda tener una situación de vacío afectivo porque su matrimonio no funciona como funcionó un día, puede tender a proyectar en su hijo la figura del maridito de sustitución. Bien, ¿y qué situaciones se pueden generar ahí después? Porque está claro que él va a estar muy contento, el hijo. Ha sido atrapado en la red, en la telaraña que ha tendido la madre, cierto, pero él en esos momentos no se da cuenta de esto, simplemente disfruta de esa preferencia, de esa proximidad que pueda tener con la madre.
La cuestión ahí es que también puede estar pasando desapercibido para la madre, sobre todo, los daños a largo plazo. Imaginémonos, Johanny, que por esa relación disfuncional que hay entre marido y mujer, padre y madre, empieza, ella sobre todo, empieza a invitar o a llevar a la cama conyugal al hijo. Que por otro lado es una forma muy cómoda de no tener contacto directo entre ellos. Si el matrimonio no funciona, es perfecta la barrera de poner al hijo en medio. La sutileza ya está ahí. O puede que incluso ni siquiera el marido duerma ya en esa cama, si la relación está más deteriorada. Pero en cualquiera de los casos, ese hijo cónyuge o marido de sustitución, entre comillas, ya está ocupando un puesto que no le corresponde. No le corresponde, no es ese su lugar. Estará muy contento porque mamá le lleva y duerme con mamá. Sí, pero ese no es su lugar. Y por la noche quien está en contacto con la hembra es él. Con la hembra que no es su hembra, esa es su mamá, no es su hembra, es la hembra del otro. Del que duerme al otro lado o del que duerme en otra habitación o en el sofá o quién sabe dónde. Eso crea una relación extraña. ¿Por qué? Porque el niño percibe esa frialdad o esa hostilidad desde el macho alfa hacia él. Y créeme que de este tipo de situaciones como la que estoy describiendo, es muy habitual que muchos años después se puedan ver fundamentalmente dos cosas. Una, la eyaculación precoz. Exacto. El miedo a ser sorprendido infraganti, porque un día estuviste donde no tenías que estar y en contacto con la hembra que no era la tuya, miedo al macho alfa, y por eso la eyaculación precoz, hacer rápido y escapar antes de ser sorprendido infraganti. Y por otro lado, otra cosa que se suele dar muy habitualmente es una proyección de emulación, es decir, ese hijo idealiza a su madre con la que nunca ha tenido ni podrá tener un contacto sexual, lógicamente, pero idealiza a su madre. Su madre la pone en un pedestal, es el modelo perfecto de mujer. Y la proyección de emulación consiste en que más adelante, cuando ya sea adulto, atraerá a su vida a mujeres, novias o compañeras, en las que pretende emular, es decir, encontrar el modelo, la repetición del modelo de mujer perfecta que para él es su madre. Y esas relaciones están todas condenadas al fracaso, Johanny. Porque ninguna mujer va a estar a la altura de esa madre idealizada que para ti es una diosa. Ninguna. Y ese hijo se va a convertir probablemente, como decimos en Italia, en un Latin lover. Sí, visto desde afuera, puede que hasta despierte admiración, porque es el clásico que cada mes le ves con una por ahí paseándose. Sí, pero detrás de todo eso, más allá de lo banal, hay sufrimiento. Porque no encuentra, ni va a encontrar jamás a una mujer que esté a la altura de la madre. Claro, ahí la cuestión no es con las parejas que tiene, ahí la cuestión es que él se libere de esa idealización y de ese modelo, que baje del pedestal. La mamá es mamá, no es otra cosa. Qué bueno que sea tu mamá, pero tu mamá es tu mamá, no hay que idealizar a esa mamá. Porque si pretendes buscar una compañera que esté a la altura de ella, no la vas a encontrar. Y vas a coleccionar fracasos afectivos, amorosos. Una y otra y otra y otra, y ninguna está a la altura de lo que buscas. No, y ¿sabes qué, Jesús? Yo he notado esto en estos tipología de hombres, que sean italianos, que sean de otro país, que cuando te dicen, no, todavía estoy solo o no estoy con nadie, pero no me importa porque como mi mamá ninguna. O sea, que le sale también el hecho de decir, no encontré nadie, pero imagínate, perfecta como mi mamá no he logrado. O sea, que ellos mismos se lo dicen el motivo que lo está reteniendo y no se dan cuenta que es eso que tienen que trabajar, ¿no? Es increíble. Claro. O sea, tienen muy claro
como tú misma estás diciendo, ¿no? Tienen muy claro que mamá es el modelo, pero no se dan cuenta de que inconscientemente están Exacto, buscando, que eso que lo están estaba buscando el modelo hablando. que no van a encontrar. Claro, Claro, no se dan cuenta de eso. Al fin y al cabo dicen, bueno, aunque tenga muchos fracasos afectivos, mamá siempre estará. Sí, pero ¿sabes qué? Que mamá un día no estará, porque por claro. propia ley natural, mamá se irá antes que el hijo. Y el día que mamá no esté, quizá ya sea tarde para que puedas de algún modo liberarte y, no sé, pues si cuando mamá falte tú tienes 57 años o él tiene 57 años, a lo mejor ya es un poco tarde para tratar de constituir un núcleo familiar con la mujer de tu vida, etcétera. Es decir, eso siempre es muy condicionante, como digo, porque claro, luego socialmente y en el mainstream se admira o de algún modo, ¿no? Pues al clásico Latin lover o estos famosos que a veces están siempre con tantas mujeres o con tantas novias o han tenido tantas esposas. Bueno, pero detrás, como digo, si hacemos un análisis sutil, más allá de lo que es en sí la mercadotecnia, hay sufrimiento, hay frustración, Claro. hay una búsqueda de algo que no se encuentra. Y Sí. cada ruptura afectiva, al fin y al cabo, es una herida. Jesús, Sí. quería hacerte ver una pregunta que escribió en la última pregunta que Ice Girl. Ajá. Estas normas tan estrictas por parte de los padres pueden estar relacionadas con una memoria del transgeneracional compleja. Leí Normas, así porque lo veo pequeñito. normas estrictas referidas a qué. Bueno, si puede Ice Girl matizar un poco la pregunta. Normas estrictas referidas a qué, porque claro, si quisiera tener Claro, más, sí. más detalle al respecto. Digamos que en general, toda familia donde hay normas estrictas, donde los códigos internos son rígidos, donde se advierte con contundencia a los hijos lo que se puede y lo que no se puede hacer, y a qué te arriesgas si haces lo que no debes, etcétera, etcétera. Siempre que hay ese tipo de códigos en ese tono, lo que encontramos en las generaciones precedentes siempre ha sido indisciplina, descontento, desobediencia, desafíos. Es decir, siempre ha habido en esas familias ovejas negras que han desafiado lo establecido, que han pretendido hacer cosas distintas a las que estaban permitidas. Familias o clanes donde ha existido el riesgo de emancipación, el riesgo de inestabilidad emocional, el riesgo de que la oveja negra, queriendo hacer algo distinto a lo establecido, si fracasa, el clan está contento, pero si tiene éxito, eso es un riesgo, porque si la oveja negra tiene éxito haciendo algo fuera de lo establecido, quizás otros van a querer imitar su camino, hacer lo mismo. Claro. Y ese es un serio peligro para el clan. El clan es conservador por esencia. El clan tiene una ley sagrada que es garantizar la continuidad del grupo, de la familia. Y por eso solo tiene en cuenta lo que es previsible. Y por eso quiere que todos sean iguales y hagan lo mismo. Y no se salgan de la ruta trazada. En el momento en el que llega una oveja negra, el clásico rebelde, digamos, ¿no?, que quiere hacer cosas distintas, el clan, la mayoría, las ovejas blancas, como decimos, permítaseme la metáfora, van a hostigar e incluso excluir a ese rebelde. ¿Por qué? Porque la rebeldía Eso. siempre te puede llevar a escenarios o situaciones imprevistas, donde a lo mejor resulta que puede haber una inestabilidad emocional, donde resulta que puede haber pues varios
otros rebeldes que se unan a ese rebelde y entre todos sí puedan desafiar lo establecido, las normas establecidas. Y esa es una situación de riesgo. Entonces, como digo, cuando hay normas estrictas, claramente definidas, donde se te deja muy claro qué es lo que puedes y lo que no puedes hacer, y a qué te arriesgas si desafías lo que se te ha dicho, ahí siempre ha habido este tipo de situaciones de riesgo en las generaciones precedentes. Aisgel Por otro respondió, lado, Jesús, sí, cuando ella el dice, cuando deseo de los hablan, padres de que el hijo sea arquitecto o abogado. sí, Estas normas tan sí, esas estrictas por son parte de los cosas que padres pueden pueden estar venir del relacionadas con una memoria transgeneracional. Bueno, yo creo que lo que ella está preguntando aquí creo que guarda relación con lo que yo acabo de expresar. Si puede estar relacionado con una memoria transgeneracional, evidentemente sí. Todo código rígido, estricto, es la forma que tiene el clan de maniatar a todos para que nadie pueda salirse de la ruta trazada. Y si el clan está estableciendo códigos rígidos para que no ocurra eso, es porque en el pasado ya ha ocurrido o alguno ha querido hacerlo. Con lo cual, claro, es un clan que ya está avisado, ya está advertido. En el pasado se han dado situaciones que ahora hay que tratar de evitar. Y la forma de evitarlas es imponer manu militari, unos códigos dictatoriales, donde no se permite a nadie un mínimo margen de libertad. Eso, como ya hemos hablado en algunos otros espacios que hemos mantenido, Johanny, se hace con el propósito, como decimos, de evitar escenarios novedosos de incertidumbre, pero claro, a la larga consigue lo contrario. A la larga, la familia donde te aprietan tanto y no te dejan el más mínimo margen de libertad para que tú hagas lo que es tu vida, eso lo que hace es generar frustración. Porque tú te sientes frustrada, te sientes maniatada, te sientes controlada, te sientes sometida. Y está claro que mientras estés sola y solo tú te sientas así en el clan, nada podrás hacer. Pero si en un momento determinado otros como tú en tu clan viven una situación parecida, ahí ya la cosa cambia. Porque lo que no puede hacer un rebelde, quizás sí lo pueden hacer dos. Y no digamos ya si son tres. Si hay dos, tres o más rebeldes, frustrados, que se sienten atados, que se sienten sometidos por esas normas, la unión de fuerza de esos dos, tres o más rebeldes, eso sí es ya un peligro. Que puede ser una revolución total en el clan, porque ellos ya sí tienen el poder como para poder plantar cara, hacer frente a esa mayoría de fieles, la mayoría de los fieles, digamos, los que aceptan las normas tal como están y ni siquiera se preguntan si puede haber otra forma de hacer las cosas, simplemente las aceptan, las acatan, comulgan con ellas y punto. Fíjate que, volviendo al discurso de las coaliciones, estábamos hablando antes de las coaliciones ilegítimas, ya sea la que establece la madre con el hijo cónyuge, o la que pueden establecer papá y mamá de acuerdo para auspiciar al hijo varón pequeño al puesto de primogenitura. Pero fíjate que habitualmente en esa coalición ilegítima que hemos dicho del hijo cónyuge, es muy habitual que en respuesta a esa coalición, el padre, el macho alfa, que ha quedado fuera de esa coalición que hace la madre con el varón pequeño, que él pueda organizar una coalición revolucionaria de respuesta. Es decir, imaginémonos que tenemos una familia donde están papá, mamá, el hijo varón pequeño y una primogénita, una hija primogénita. Tenemos una coalición ilegítima establecida entre la madre y el hijo cónyuge, donde ha quedado fuera el marido.
El marido, como decimos antes, poco podrá hacer ahí para arrebatar o equilibrar la balanza por sí solo frente a su esposa y el hijo promovido al puesto de marido. Pero probablemente para tratar de dar la batalla, para tratar de reequilibrar de algún modo la balanza, él, el marido, el padre, va a poner en marcha una coalición revolucionaria atrayendo, reclutando a su lado a la hija. Y claro, ahí la dinámica va a ser mucho más, pues incluso complicada. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo la coalición ilegítima, esa proyección entre la madre y el hijo, esa preferencia desde la madre hacia el hijo convertido en maridito. Y ahora tenemos, en respuesta a esa, tenemos una coalición ilegítima donde el padre, el marido, ha atraído a su lado a la hija. Claro, la hija ahora está mejor que antes, porque antes ella estaba viendo que siendo la primogénita, el hijo pequeño convertido en hijo cónyuge por la madre, la estaba saltando por encima. No solo estabas ocupando el puesto de maridito, también de primogénito, porque al fin y al cabo el que estaba con la preferencia y el empuje de la madre estaba llegando a un grado de poder que no solo le convertía en marido, sino también en primogénito. Es decir, la arrebataba a ella su rango. En cambio ahora ella, en la coalición revolucionaria con papá, sí tiene posibilidades de defender su rango de primogenitura. Pero ahí se va a dar otra situación más, que es la que tiene que ver entre la madre y la hija. Así como hemos dicho antes que en la coalición ilegítima del hijo cónyuge, el marido defenestrado, retirado, puede mostrar hostilidad hacia el hijo, porque claro, al fin y al cabo es el hijo el que le ha quitado el puesto, es que a la madre ahora la va a pasar lo mismo con la hija. Porque si la madre ve que se da esa preferencia entre su marido y su hija, claro, es que la hija es como si se convirtiera de algún modo en la mujer de la casa. Y eso va a crear una rivalidad entre ambas. No tanto porque la esposa quiera recuperar al marido, que probablemente el matrimonio ya está en un grado de deterioro que no posibilite eso, pero no va a asumir de buen grado que la hija se convierta en la mujer de la casa, o por lo menos que sea la más próxima o la que tenga preferencia con respecto al macho alfa, que es el marido. Ahí la hostilidad se va a dar desde la madre hacia la hija, no desde la hija hacia la madre. Pero una vez iniciada esa hostilidad o esa rivalidad, la hija siente la hostilidad de la madre y hay una especie de competición entre ambas por captar la atención del macho alfa, por ser la mujer de la casa, por ser la más próxima y la favorita del macho alfa. Y esto es lo que muchas veces Johanny suele llevar, sobre todo se ocurre a una temprana edad, suele llevar a una menarquia precoz, prematura, donde podemos tener una hija que ya con 8 años, con 9 años, se desarrolle. Por el simple hecho de que embarcada en esa batalla para competir en igualdad de condiciones con la madre por la atención y preferencia del macho alfa, necesita ser mujer igual que la madre. Y ahí viene el desarrollo precoz. Por esa simple competición en la que ambas están embarcadas. Hay otra coalición revolucionaria de 3 generaciones que esta cada día es más habitual. En la situación actual, en la sociedad actual, donde, bueno, pues evidentemente la mujer está incorporada al mercado de trabajo, igual que el hombre, digamos que es muy habitual que, pues a veces son los abuelos los que en determinados momentos del día o de la vida se tienen que hacer cargo de los hijos. Si tenemos una madre que trabaja, imaginémonos, hasta las 7 de la tarde, pero su hijo sale del colegio a las 5, pues probablemente esa mujer le diga a su mamá, es decir, la abuela materna del nene,
O a su suegra, la abuela paterna del nene, me da lo mismo, que, por favor, pues recoja al niño del cole a las 5, se le lleve a casa para que tome su merienda y luego ella, cuando llega a las 7 de trabajar, recoge al nene en casa y se lo lleva a casa. Es decir, esta escena pues es algo muy habitual a la que, bueno, todos estamos habituados a ver este tipo de cosas. Y por otro lado, pues es normal, habitual y normal, ¿no? Pero, al fin y al cabo, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? Porque, como decimos siempre, hay que tratar de observar las cosas a la larga, no solo lo que está ocurriendo aquí ahora, hoy, mañana y pasado mañana, no. Hagamos pues una observación incluso a décadas vista hacia adelante. Tenemos un niño que probablemente está idealizando a la abuela, a los abuelos, pero sobre todo a la abuela, ¿no? Porque la abuela pues es muy cariñosa, la abuela ya está en una edad donde todo es ternura y serenidad y te recoge del colegio y te lleva a casa y te pone tus dibujitos favoritos en la televisión y te prepara tu bocadillo con Nutella, que mamá no siempre te lo prepara porque dice que engorda, pero la abuela sí te lo da. Te dice que no se lo cuentes a mamá y tal, pero te da. Bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y hay caramelos también, que con mamá en casa no hay caramelos, pero la abuela sí suele tener caramelos de los que a ti te gustan, ¿no? Entonces, claro, tú en casa de la abuela te sientes, está bien, viendo dibujitos, con la merienda, tranquilo, todo serenidad. Hasta que a las 7 de la tarde suena el timbre y entra por la puerta tu madre, que viene cansada, estresada, parece que incluso enfadada. Porque el tráfico estaba muy mal, porque probablemente le han echado la bronca en el trabajo, y te dice que venga, vístete rápido, que tenemos que ir a casa, que tienes que cenar, que te tienes que duchar, que te tienes que acostar porque mañana tienes que madrugar. Claro, te han sacado a patadas de ese ambiente de dulzura en el que estabas, ¿no? Con lo cual, claro, cuando esta escena se repite 1 y 14 días, al fin y al cabo el contraste queda muy claro. La abuela es todo dulzura y mamá, bueno, es como una especie de sargento, ¿no? Esto, a la larga, luego te encuentras con que ese niño, o por lo menos los que hacemos terapia, ¿no, Johanny? Te encuentras con que ese niño, 25 años después, cuando ya tiene, yo qué sé, 32 años o lo que sea, viene y te dice, mi abuela era como mi madre. Mi madre realmente fue mi abuela. Claro, porque hubo una madre ausente y una abuela que pues creó un contraste importante. Pero sobre todo por otra cosa que suele darse muy habitualmente, que también es muy sutil. Si en los momentos en los que puedan coincidir en el marco espaciotemporal, es decir, cuando la madre viene enfadada a agarrarte por la solapa para llevarte a casa, por ejemplo, tu abuelita hace algún tipo de observación a tu madre, como pueda ser, imaginémonos que la abuelita es la abuela materna, por tanto, la madre de tu mamá. Y en tu presencia, cuando viene tu mamá para llevarte a casa, pues agarra un día y le dice a tu mamá, te tengo dicho que no le des de comer esas cosas que le das al nene, porque me ha dicho que le das de comer comida congelada, porque me ha dicho que le das de comer hamburguesas, no sé qué cosas. Te tengo dicho que le des comida de calidad como la que le doy yo aquí. Claro, ya se calla lo de los bocadillos de Nutella, pero le pone... Yo le preparo al nene la merienda y no le doy nunca cosas precocinadas. Así que, por favor, última vez que te digo esto. Eso dicho así, la sutileza está en que el nene se da perfecta cuenta, Johanny, de quién manda ahí. ¿Quién es la referencia ahí? Eso, dicho así, a tu mamá la baja al grado de más o menos como si fuera tu hermana mayor. Porque aquí la que manda es la abuela. Yo aquí a la que tengo que mirar y a la que tengo... Aquí la referencia es la abuela. Mamá, bueno, mamá delante de la abuela no es nadie, o casi nadie. Y claro, eso destruye tu autoridad como madre con respecto a tu hijo. O puede dañarla muy gravemente.
Con lo cual, claro, esas son sutilezas que conviene también tenerlas muy presentes. Si además, por profundizar un poco más en todo esto que estamos diciendo, Johanny, vamos a imaginar que en esta misma coalición revolucionaria de 3 generaciones, imaginémonos que en lugar de ser la abuela materna es la abuela paterna, por tanto la suegra de mamá. Imaginémonos que tú eres la madre que te has casado con un hijo cónyuge. Por tanto, tu suegra convirtió un día a tu marido en hijo cónyuge. ¿Sí? Tú has llegado a esa familia, te has casado con un hombre y te has dado cuenta desde el primer momento de que tu suegra mostraba una cierta hostilidad para ti, hacia ti. Claro, lo que tú no sabes es que has llegado a esa casa donde él ya había sido atrapado y convertido en hijo cónyuge. Y por tanto, lo que no comprendes es que tu suegra te ve a ti, no te ve como una nuera, te ve como una rival que ha llegado ahí a robarle su maridito. Y muchas veces esas suegras que han convertido a tu marido, o esas madres que han convertido al marido, al hijo en hijo cónyuge, es que consideran no solo que tú seas una rival a la que mostrar hostilidad, sino consideran también que los hijos que tú puedas tener con su hijo son más suyos que tuyos. Porque ella, por penas cuestiones biológicas, no puede darle hijos a su hijo. Por tanto, tú has venido para hacer eso, pero nada más. El hijo es más suyo que tuyo. Claro, en una situación así, caer en una coalición revolucionaria de 3 generaciones, donde la abuela sea la paterna, que haya convertido a tu marido en un hijo cónyuge, claro, esa situación es explosiva, porque estás poniendo en manos de esa rival a tu hijo. Esa rival va a acentuar todo lo posible ese contraste. ¿Por qué? Porque necesita que tu hijo, se sienta absolutamente a gusto y sereno con ella. Ella va a hacer su batalla política, casi si quieres, porque necesita ganarse a tu hijo. Y claro, evidentemente, esto a la larga pues, puede tener consecuencias, como decíamos previamente, en el recuerdo que tú tengas de aquella época después, 20 años después, 30 años después, tienes un recuerdo sereno, dulce, tierno y amable de cómo era la vida con la abuela, y tienes un recuerdo de, bueno, sí, mi mamá casi nunca estaba, ¿no? Mi mamá, parece que para mi mamá era más importante el trabajo que yo, porque siempre estaba trabajando. Evidentemente, esa lectura no responde a la realidad, porque tu mamá tenía que trabajar, pero esa es la interpretación, aunque sea equivocada, que ha podido hacer el hijo en aquel instante. Y esa es la que cuenta. Esa es la que cuenta. Y luego hay otro tipo de coaliciones, por último, Johanny, que son las coaliciones contra natura. Coaliciones en las que sí se observa, vamos a decir, un grado de morbosidad entre el hijo y la madre o la hija y el padre. Volvemos siempre a observar una relación matrimonial que no fluye, que no funciona. Y muchas veces, en esas relaciones matrimoniales donde ambos se sienten atrapados, donde quizás no se separan, pues, en fin, para dar una especie de imagen idílica familiar a los hijos, bueno, esas cosas que a veces suelen ocurrir. Y muchas veces en esas situaciones, él o ella, o los dos, tienden a idealizar amores previos que tuvieron. Si tú estás en una relación matrimonial que no funciona, atrapado o atrapada en algo que no te satisface, y has decidido sacrificarte por tus hijos y seguir ahí, probablemente vas a idealizar aquella relación que un día tuviste, pero que no llegó a nada. O aquel primer amor platónico, de aquel jovencito que conociste un año en vacaciones en la playa no sé dónde. Pero claro,
teníais los dos 16 años, no se podía ni siquiera plantear nada. Terminaron las vacaciones y aquellos 20 días idílicos del primer amor, pues ahí quedaron truncados porque él volvió a su ciudad con sus papás, tú volviste a tu casa con los tuyos y adiós. Es decir, una relación platónica donde no hubo nada, pero en la memoria sí estuvo siempre lo que fue pues ese primer flechazo de Cupido, ¿no? Como se suele decir. Probablemente eso cuando luego ha pasado desapercibido muchos años o no estuvo en tu memoria durante muchos años, pero ahora si estás atrapada en una relación donde nada te satisface, nada fluye y no le encuentras una salida, idealizas aquello que ocurrió. Y muchas veces, idealizando aquel pasado, aquella relación que no llegó a nada, puedes transferir esa idealización al hijo que puedas tener con este marido con el que no estás bien. Y también lo puede hacer él, lógicamente, con la hija, si es que tiene una hija, con esta esposa con la que no está bien. Se transfiere, se idealiza. Imagínate que tenemos un marido, pues que resulta que han tenido él y ella, ya en una relación deteriorada, pero han tenido lo que llamamos un hijo de reconciliación. El hijo de reconciliación es ese hijo que cuando una pareja está en crisis, pero bueno, pues lo hablan, lo resuelven y tantas veces como resultado de ese reencuentro llega un nuevo hijo a la familia, lo que llamamos un hijo de reconciliación. Un hijo de reconciliación que ya ha asumido en el útero que su misión en la vida no es otra que papá y mamá estén bien y estén juntos, porque para eso me han traído a mí a la vida. Bien, pero imagínate que tenemos una hija de reconciliación. Hay un reencuentro entre ellos momentáneo, conciben una hija y nace una hija. Y resulta que el papá se empeña en que esa hija se llame Ágata. ¿Pero Ágata por qué?, le pregunta la esposa. Si en tu familia nadie se llama Ágata y en la mía tampoco. Me gusta Ágata, siempre tuve la ilusión de ese nombre. Ah, claro, pero lo que él no está diciendo es que Ágata fue su primera novia. Que se llamaba Ágata. Nadie lo sabe, nadie lo sabe. Pero está claro que hay ahí un propósito de transferir hacia la hija, por ejemplo, eso. Fíjate, la esposa nunca va a saber de dónde viene el nombre, el resto de la familia tampoco, por supuesto. Y a la hija tampoco se lo dirá, probablemente nunca. Pero la hija, por la conexión emocional que hay con los padres, que desde luego es mayor con la madre, pero también existe con el padre, la hija algo intuye. Nunca será capaz de expresarlo con palabras, ni explicarlo, pero algo intuye. Es como si se sintiera cazada. Es decir, como la prueba del pecado. Yo soy la prueba manifiesta de, entre comillas, ¿no?, del pecado. Claro, sí. Porque yo soy... vuelvo a repetir que todo esto es inconsciente y que la hija nunca jamás, lógicamente, podrá por sí misma comprender nada de esto, pero algo la pesa, algo siente, hay una relación extraña con papá. Obviamente no estoy hablando de que en ningún momento haya un apetito, una tendencia al contacto íntimo, lógicamente no hablo de eso, Claro. pero sí la mira con distintos ojos. Y si tiene más hijos o más hijas, a ella la mira con distintos ojos. Porque cada vez que suena en casa el nombre de Ágata, en la memoria del padre se remueve algo. Que fue aquel primer amor o aquella, en fin, aquella historia de amor idealizada de lo que pasó algún día, ahora idealizado simplemente porque se encuentra atrapado en una relación en la que no se encuentra bien, en la que insatisfactoria, digamos. Por tanto, Johanny, por cerrar el encuentro de hoy, las dinámicas familiares, todo responde a algo. Como decimos siempre, Johanny, nada es casual en la vida. Nada es casual, nada. Simplemente decimos que algo es casual cuando no comprendemos el sentido, ¿no?, o el origen, o el propósito, o el sentido de algo. Pero todo tiene un origen y todo tiene un sentido, un para qué. Las dinámicas familiares siempre, al fin y al cabo, todos hemos crecido en determinados ambientes, en casa, de un tipo o de otro,
Y esos ambientes donde hemos crecido son nuestros referentes hoy. Porque siendo niños hemos absorbido y hemos tomado como referente válido eso que había en casa, fuera bueno o fuera malo. No tenías posibilidad de tomar otros referentes, podías tomar los que tenías ahí. Y siempre detrás de lo que ahí se mueve y cuáles sean esas dinámicas, hay circunstancias o particularidades ocultas como las que hemos venido analizando hoy. El poder comprender en un análisis sereno y distante cómo fluyen esas dinámicas y cuáles son esas dinámicas, evidentemente nos permiten comprender muy mucho, no solo lo que ahí ocurre, sino lo que pueda ocurrir incluso a futuro. Ya ves que hemos hablado de muchas veces cosas que están ocurriendo ahora, que se están imponiendo ahora al niño o a la niña, que ahora no se advierte el efecto que eso pueda tener, pero quizás sí dentro de 25 años se pueda advertir y a lo mejor entonces ya es tarde, o por lo menos ya siempre es mejor prevenir que curar. Yo hago, y cierro ya con ello mi intervención, Johanny, invito a los padres, a quienes, bueno, yo soy padre, pero digamos que a quienes están más con hijos pequeños, todavía en una edad de desarrollo más de plena infancia, tengamos muy presente estas cosas. Muchas decisiones que tomamos no tienen repercusiones hoy, pero las pueden tener dentro de mucho tiempo. Muchas situaciones que provocamos en casa, sobre todo lo que es la relación de pareja, están siendo observadas y absorbidas por los hijos. Para los hijos nada pasa desapercibido, absolutamente. Es bueno tener conciencia de todo esto, porque de lo que hoy absorben y observan los hijos, así será después como ellos vivan su vida. Por tanto, pongamos mucha atención, como padres, al clima y al ambiente que generamos, porque al fin y al cabo, como padres, es responsabilidad nuestra y somos los autores principales, los directores de orquesta de lo que ocurre en casa. Claro. Wow, es siempre un viaje. Cuando hago el directo contigo es siempre un viaje, ¿no? Porque, o sea, esas cosas cuando las hablas es como si yo la viera. Y muchas cosas la he visto, o sea, que ejemplos, ¿no? De personas que conocemos, que vemos, que viven ese tipo de experiencia. Esa misma experiencia que hablaste, ¿no? De cuando un hombre tiene una mamá que se comporta como si fueran una manera o la otra su compañera. Yo he visto muchas madres así que parece que son no solo la esposa, parece que son la hermana, la mejor amiga, la esposa, la amante. Es como que quieren tener todos los roles femeninos en uno para ella sola con el hijo, ¿no? No dar espacio a nada, ¿no? O sea que he notado esta dinámica también. Claro que sí, claro que sí. Por eso volví a decir antes que, mira, te cuento una anécdota, obviamente no doy nombres de nada, ¿no? Pero no hace mucho tiempo, con una buena amiga mía italiana, hablando un poco pues de la vida, ¿no? De las cosas. Y fíjate que ella, que lógicamente está atrapada en una relación de pareja que no funciona, o sea, no está separada, sigue estando con su marido, pero no duermen juntos. Pero tiene un hijo de 14 años que duerme desde el primer día con ella. Y han pasado ya 14 años y sigue durmiendo con ella. Y claro, tú ves al hijo y el hijo, pues, pues debe tener como 1,80 m, es decir, no es ningún nene, es grandecito. Entonces, claro, no te das cuenta, tú como madre, si es que ya estás habituada, ¿no? Pues 14 años durmiendo con tu hijo a tu lado, sí, pero no te has dado cuenta que tu hijo ya no mide 60 centímetros ni mide 1,10 m, mide 1,80 m. Quizá no se afeite con 14 años, pero poco le falta. Entonces, es convertido a tu hijo en un hijo cónyuge, clarísimamente. Y convertido en un hijo cónyuge, si tú algún día te separas, no vas a tener dificultades para establecer relaciones, y él desde luego también, porque los dos estáis casados, los dos. Si algún día ella se separa, tendrá dificultades porque ya está casada, no va a estabilizar relaciones y él no va a ser libre tampoco para hacerlo, porque ya está casado.
Y si algún día se casa, como hemos dicho antes, pobre nuera que llegue ahí. Porque va a percibir desde el primer momento la hostilidad de la que ha dormido 14 años con el hijo. Claro. Entonces, por eso es importante, vuelvo a reiterar, Johanny, para los padres siempre tener esa vista a largo plazo y no mirar solo lo que está ocurriendo ahora, porque muchas veces está claro que nos dejamos llevar por la inercia de lo que haces todos los días. Sí, sí, pero párate a pensar un momento. Párate a pensar un momento. Es normal que tú duermas con tu hijo, que tiene ya 14 años. O sea, pensémoslo un momento, ¿no? Porque realmente si lo analizas fríamente, pues cualquiera se da cuenta, cualquiera, digo, la madre o quien sea, que eso, hombre, muy normal no parece, ¿no? No, claro. Hay que dejarle su margen de crecimiento, su libertad de crecimiento y hay que liberar a los hijos. Los hijos son hijos, no son otra cosa. Y sobre todo porque muchas veces en un anhelo de sobreprotección o en un anhelo también de aliviar tus vacíos afectivos, sí, pero a la larga estás dando lugar a situaciones que a él le van a hacer sufrir. Y esa fue tu batalla, no fue la suya. Porque fuiste tú la que convirtió a tu hijo en hijo cónyuge. Eso lo hiciste tú, no lo hizo él. Tú has atrapado a tu hijo, tú estás condicionando a tu hijo. Estás llevándole a tu hijo por una senda que en el futuro le va a crear graves complicaciones para tener una vida, para poder consolidar y profundizar relaciones afectivas, muy probablemente. Y todo, vuelvo a decir, por una situación, por una guerra que no era la suya, absolutamente. No era la suya, no era la guerra del hijo, absolutamente. Si tu matrimonio en un momento determinado se torció y no fue bien, bueno, pues qué pena, ¿no? Porque nadie tiene previstas esas circunstancias, pero no hay que tomar rehenes en esa guerra. Es decir, no puedes convertir al hijo en un bálsamo para tus circunstancias personales, porque a la larga eso le va a crear complicaciones a él y solo a él. Claro, claro. No, y también muchas veces los hijos combaten batallas o de la mamá o del papá o del abuelo, o sea que suceden estas cosas, ¿no? Como dinámicas familiares también, ¿no? Que Claro. digamos, no recuerdo cómo se dice en español, se alean, ¿no? Con el abuelo, con la mamá, con el papá, a lo mejor para combatir algo que está a lo mejor antes de que ellos llegaran al mundo y que es algo que no tienen que ver nada con ellos, o sea, que son cosas que tienen que resolver las personas mismas. Pero esto yo creo, Jesús, que eso tiene que ver mucho también con la capacidad de cada persona de despertar, ¿no? De esta ilusión, de esta, digamos, hipnosis que hay, ¿no? Planetaria, cultural, que hay en cada país, cada uno después despertando por sí mismo se da cuenta de lo que tiene que cambiar, de lo que tiene que... Mira, y con esto aprovecho para responder a Julia, que pregunta cómo hacer consciente lo inconsciente. Mira, yo creo que un padre o una madre, si no ve las cosas más allá de sí mismo o de sí misma, no se da cuenta de la relevancia o trascendencia que eso puede tener. Pero en el momento en el que a una madre se le puede llevar a comprender que lo que está haciendo hoy puede dañar de algún modo la vida de su hijo en el futuro, ahí ya la cosa cambia. Porque no creo que haya una madre que quiera perjudicar explícitamente al hijo. Vuelvo a reiterar que muchas veces te dejas llevar por la inercia. Si duermes con tu nene desde que lo trajiste al mundo y ya han pasado 14 años, pues es que tú ya lo haces, es un automatismo. Sí, claro que es un automatismo, pero date cuenta de las repercusiones que eso puede tener para él a futuro. Claro, la madre ante eso sí va a reaccionar, o sí debería reaccionar. Entonces pregunta Julia cómo hacer consciente lo inconsciente. Mira, Julia, nosotros, y bueno, Johanny también, lógicamente, nosotros somos terapeutas de descodificación biológica.
hacemos un trabajo de desbloqueo emocional. Hacemos un enfoque emocional del problema o síntoma que pueda tener la persona. Un síntoma físico, un síntoma anímico o cualquier problema o cosa que no fluya adecuadamente en su vida. Y todo, el síntoma físico, anímico o problema que pueda tener la persona, todo es respuesta a traumas, situaciones o conflictos emocionales que han ocurrido o están ocurriendo y no resolvió o no está resolviendo. Tomar conciencia es el hecho de que, haciendo el análisis adecuado, como pueda ser este que hemos hecho hoy aquí, con respecto a la sistémica familiar, las dinámicas familiares, tomar conciencia es el hecho de que tú puedas identificar y comprender a qué se debe eso que está ocurriendo o ese problema que tú tienes. Hoy pues hemos hablado mucho al respecto, que tú puedas comprender por qué la dinámica que viviste en casa en la infancia era así o era del otro tipo, en fin, lo que fuera. Pero tomar conciencia, claro, ya te permite esa identificación y esa comprensión, ya te lleva a poner en el plano consciente lo que hasta hace 10 minutos estaba en el plano inconsciente. Tomar conciencia es el primer paso, necesario. Difícilmente vas a poder desbloquear nada si no sabes a lo que te enfrentas o si no sabes dónde está el origen de eso que te pasa. Tomar conciencia es un paso necesario, pero no es todo el proceso. Si cuando estamos hablando del desbloqueo emocional estamos haciendo alusión a que en la base de cualquier conflicto, síntoma o problema hay traumas no resueltos que anidan en el inconsciente de la persona, después de tomar conciencia, después de haber identificado y comprendido qué es lo que está en la base del problema o el síntoma, hay que hacer ese viaje a las profundidades, ese viaje al inconsciente, donde está el trauma registrado todavía tal como tuvo lugar en ese momento. Ese es el desbloqueo emocional. Ese es el hecho de que la persona pueda sumergirse en su inconsciente, en su pasado, para recordar, revivir y sentir como sintió, pero ahora pueda gestionarlo de distinto modo a como lo gestionó entonces. Que pueda elaborar hoy, nosotros lo hacemos con hipnosis, Johanny, que pueda elaborar hoy una versión distinta de aquello que un día ocurrió. Y que esa elaboración o esa versión distinta que elabora hoy la persona quede registrada en su inconsciente como referente nuevo. Versión actualizada de aquello que ocurrió un día. Ese es el desbloqueo emocional. Por tanto, la toma de conciencia es un paso necesario, naturalmente, pero no es todo el recorrido, no es todo el proceso. Bien, Johanny. No sé si hay más preguntas. Gracias. Ajá, dime. No sé si hay más preguntas, que yo aquí se me... Creo que no. No. Creo Muy interesante. Sasa dice muy interesante, gracias. Ok. Ice Girl también dice una charla muy interesante, gracias. Bueno, gracias a todas las personas que estuvieron. Pues, recuerdo otra vez que los que podrán ver este directo después, pueden dejar el comentario abajo aquí, así después Jesús podrá responder a los que verán en directo después. No, el próximo directo lo haremos en italiano, no recuerdo la fecha, pero bueno, el próximo deberá ser italiano. Haremos dentro en unas 3 o 4 semanas, sí. Ya lo anunciaremos, lo haremos en italiano. Así vamos alternando en un idioma y en otro. El 16 de marzo, yo tengo escrito. Jueves 16 de marzo. Si no tengo la fecha errada, sí tengo escrito en el calendario. Dentro de 2 semanas prácticamente. Tengo que mirarlo yo de memoria, así sin la agenda delante no puedo. Sí, no, claro, bueno, después sí. Bueno, perfecto. Pues de todos modos lo anunciaremos con antelación, por lo menos 10 días antes o una semana antes, y así iremos profundizando y siempre compartiendo en el análisis de circunstancias que a todos nos tocan, Johanny. Claro. ¿Quién no ha vivido en esos ambientes? ¿Quién no ha tenido ese tipo de situaciones a su alrededor cuando ha crecido? Todos, de alguna manera o
de una u otra manera todos hemos estado envueltos en este tipo Viviendo de algo cosas y, exacto, similar. y siempre algo te ha tocado, a ti, a mí, a Sí, todos, de lo que planteamos aquí cada día. Muy bien, hermoso. bueno, Gracias, Jesús. Gracias a todos. mil gracias a ti, como siempre, Johanny, con todo el cariño, como siempre. También un saludo muy cariñoso a todas las personas que nos habéis seguido en directo y a las que veáis después el vídeo que quedará puesto ahí en el canal YouTube. Y bueno, pues un abrazo fuerte, saludos, cariños y hasta pronto. Buenas noches.